Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría nuevamente poder estar con ustedes. Saludamos también a las personas que nos ven por el Face. Sean bendecidas todas las personas y esperamos que en el día de hoy, a través de esta enseñanza, podamos ser alimentados espiritualmente y poder crecer. Dios colocó en el corazón de mi hermana para hablar de un tema que voy a hablar hoy, sobre el servicio. Hechos capítulo 6. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios. ¿Cuánto se sienten privilegiados por ser escogidos por Dios? Es un privilegio grande, ¿no? A veces no valoramos la obra que Jesús hizo en la cruz. A veces no valoramos la obra del Espíritu Santo en nosotros. A veces no valoramos lo que la palabra de Dios nos alimenta grandemente. Entonces debemos tener en cuenta. Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Hagamos una corta oración diciéndole a Dios que nos hable. Seguramente usted ha leído este texto varias veces, seguramente ha escuchado la enseñanza, seguramente usted ha tratado de interpretarlo, pero Dios sigue hablándonos a través de esta misma palabra, a través de este mismo texto, de este mismo mensaje. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por darnos la oportunidad para venir acá. Gracias por haberme traído en paz y seguridad. Gracias por haber traído a mis hermanos también a este lugar de reunión. También por la disposición que ha colocado en cada uno de mis hermanos para escuchar hoy la palabra. Eterno Dios, también gracias porque sé que nos seguirás hablando a través de las Escrituras, a través de tu palabra. Ruego que seas tú quien habla a tu pueblo. Habla que tu siervo escucha, habla que tu pueblo escucha. Y aquí estamos, Señor, a tu servicio, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, eterno Dios. Amén y amén. Hablamos entonces del tema de hoy, el servicio en la iglesia. Vamos a mirar en primer lugar, como parte de introducción, hablando aquí, vamos primero al texto y luego miramos una parte también de los contextos. Pues en la iglesia primitiva se presentó un problema de servicio y aún podemos decir que fueron dos. ¿Cuáles eran? Uno, que las viudas eran desatendidas, y dos, que los discípulos o los apóstoles en este caso estaban descuidando la oración y la administración de la palabra de Dios. En todas las iglesias y en todo el mundo, en todas las historias que nosotros encontramos, siempre han habido problemas. Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, que nos habla de las 7 iglesias, encontramos que cada una de ellas tenía muchas cosas buenas que hacían en favor del crecimiento y de la obra de Dios, pero también había en cada iglesia un problema, había una situación, había
algo que corregir dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, tanto judíos como gentiles, cristianos o judíos mesiánicos, como queramos decir, en el mundo estamos todos marcados por el pecado, y por esa causa es que hay errores en todas partes. Lamento por aquellos cristianos que quieren buscar una iglesia perfecta. ¿Sabe dónde la encuentran? En el cielo, porque aquí no hay ninguna que sea perfecta. Solamente aquí hay una iglesia como usted y yo, una iglesia con naturaleza pecadora, pero arrepentidos y preparados para servir en la obra de nuestro Dios. Alaban al Señor. Entonces encontramos que nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué pasó? ¿Hubo qué? Murmuración. Entonces allá en Jerusalén los hermanos murmuraban. Los hermanos murmuraban porque las viudas no las atendían bien. Ahora miremos que cuando se trata de la comida física o material, pues la gente suele acudir con mayor número de personas para esta clase de actividades. Y por supuesto había un gran número de personas, y los discípulos hágale por aquí y hágale por allí, y tratan de atender a todo el mundo, pero aún en medio de esa multitud se les salió de las manos porque había un grupo de personas que estaban hablando mal. Seguramente a alguno le faltaba la sopa, al otro tal vez le faltaba la bebida, al otro tal vez le faltaba la carne, no sé, algo faltaba, y por eso había murmuración. Algunos seguramente se quedaron sin comer. Y estaban los 12 discípulos ahí juiciosos, trabajando, y ellos estaban ahí metidos en esa área, sirviendo en las mesas. Pero al escuchar esa murmuración que se presenta, entonces los discípulos mismos caen en razón, caen en cuenta y dicen, esta cosa no está bien, tenemos que proponer algo. Y es cuando dice que en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos caen en cuenta que aparte de que tenía una dificultad en el servicio de la comida, en el servicio material, en el manejo del dinero, de la parte administrativa, también estaban descuidando la parte ministerial, la parte espiritual. Y por eso dicen, no es justo que esto siga pasando. Entonces dice, busquemos o buscad, pues hermano, el versículo 3, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, ellos solos no podían hacerlo todo. Tenían que nombrar a otras personas. ¿Con qué características tenían que tener estas personas para servir a las mesas? ¿Cuáles eran? Uno, que fueran ¿qué? De buen testimonio. Convocaron a la multitud para solucionar este problema de servicio. Por esto fue necesario nombrar un grupo de hermanos para servir a las mesas. La palabra diácono viene del griego diaconía, que alude a la frase distribución, que quiere decir servicio. Y la palabra servicio significa ocupación de prestar servicio en alguna capacidad. También viene de la pronunciación serviojal, la etimología de servicio y el sufijo al, que traduce servicial, a servicial. Entonces, en otras palabras, somos llamados a ser servicial. Servicial significa que tiene buena disposición o voluntad para ayudar o prestar algún servicio. ¿Cuántas personas le sirven al país? ¿Cuántas personas le sirven a la familia? ¿Cuántas personas le sirven a una empresa? Sea con dinero o sin dinero, pero muchos de nosotros estamos prestando algún servicio. La palabra servicial tenemos dos sinónimos, acomedido o amable.
La palabra diácono es un término que se aplica a cualquier servicio no especificado, según el diccionario bíblico. En griego se traduce esclavo, siervo, ministro, magistrado u obispo. ¿Cuál de todas estas frases no le gusta? Esclavo, ¿verdad? Pero ¿cuántos son esclavos de Cristo? No, somos esclavos de Cristo. ¿Somos servidores de Cristo? Mejor servidores, ¿verdad? O mejor ministro. Suena más. Pero lo que pasa es que la palabra ministro como que hace crecer los corazones. Entonces, si colocamos servicio, es como más neutral. Y si lo colocamos esclavo, como que lo bajamos mucho, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pero nosotros somos esclavos o siervos o servidores de alguna manera. Hay personas que dicen, yo no me someto a una empresa, por tanto tengo mi empresa independiente. Pero usted es esclavo de su propia empresa. ¿Sí o no? Tiene que colocar también normas, tiene que colocar reglas donde se pueda funcionar, donde pueda trabajar. Lo mismo pasa en la iglesia. Por eso es que en la iglesia no podemos andar de pronto pensando que yo hago según mi criterio, según lo que yo creo, según lo que yo pienso, sino que debemos hacer según lo que la palabra de Dios me está indicando. ¿Alaban a Dios? Es difícil someternos a lo que la palabra de Dios dice, porque estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué en las parejas hay choques? Porque hay dos voluntades que se tienen que encajar. La voluntad de la mujer, la voluntad del esposo, y por lo tanto a veces hay dificultades para llegar a un acuerdo, porque esas voluntades, si no se ponen en, como quien dicen, en esa dinámica de llegar a un acuerdo, por más difícil que sea el carácter, por más difícil que sea lo que está tratando de proponer, va a ser más difícil vivir esta familia o esta pareja delante de Dios y de nosotros mismos. Lo mismo pasa en la iglesia. Para servir en la iglesia también es necesario ponernos de acuerdo, o también es necesario saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿A cuánto les gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Será que sí la hacemos? ¿Ustedes qué dicen? Como que poco, ¿verdad? Creemos que la hacemos. Pero cuando nos damos cuenta y analizamos más de fondo la palabra de Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la nuestra muchas veces. Ahora sí vamos, entonces, las siguientes características aplicaron los requisitos de los diáconos. ¿Cuáles son los requisitos para los servidores? Voy a cambiar la palabra diácono por servidor, que es lo mismo. ¿Cuáles son? La primera, de buen testimonio. ¿Qué significa? Mártir, que está dispuesto a soportar lo que sea. Debemos nosotros ser conscientes que desde el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ese día hicimos un pacto con Él. ¿Cuál fue el pacto? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el pacto que hizo con el Señor el día que se entregó a Él? ¿Ustedes se acuerdan del pacto que hicieron en el día del matrimonio? ¿O eso ya se olvidó? Sí, pero ¿cuál fue? A veces en el momento decimos sí, acepto, ¿cierto? Pero ese sí acepto bajo un paquete grande. ¿Y cuál es ese paquete grande? Un compromiso, una responsabilidad. Y entonces tengo una paradoja. Voluntariamente estamos obligados a responder. Cuando le decimos al Señor, sí acepto, yo estoy voluntariamente aceptándolo, pero ya me implica obligación a partir de ahí lo que debo hacer. Y dentro de eso que debo hacer es servir al Señor en muchos aspectos. Y dentro de ese servir está lo que la hermana por ahí explicaba, el dar el lugar, el ayudar a organizar. Bueno, aquí hay dos partes que nos muestra el libro de Hechos. Uno es la parte del servicio en la parte de actividades y la otra es la parte ministerial y eclesial o espiritual, básicamente. Entonces, vemos aquí
que quienes nombran a las personas para servir en la iglesia. ¿Quién los debe nombrar según el texto? Mire que dice que los discípulos convocó ¿a quién? A la multitud de los discípulos. Dijeron, no es justo, bueno, hay que solucionar esto. Y dice en el versículo 3, busquen a hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. La iglesia puede nombrar a las personas que han de servir en las diferentes actividades de la misma. Pero la parte ministerial, la parte pastoral, esa no la nombra la iglesia. Esa la nombra ¿quién? El Señor. Obviamente con el proceso que la Biblia también nos previos requisitos que la Biblia no menciona para poder ejercer este ministerio, que no es tan fácil tampoco. Ahora sí vamos con las características. Entonces, de buen testimonio, ¿qué significa mártir? Estar dispuesto a soportar lo que sea. Entonces, si entendemos que nos entregamos a Cristo con un paquete grande de responsabilidad, significa que ahora estoy comprometido a servir al Señor en alguna área de la iglesia, en alguna área en la vida cristiana. Por lo tanto, debo tener la característica para servir. Buen testimonio significa mártir, aprender a sufrir. Jesús dijo en San Lucas y San Juan, creo que ambos evangelios nos habla, dice que si alguno quiere seguir a Cristo, dice, alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué significa cuando dice que si alguno le quiere seguir? Es que eso es voluntario, pero después de tomar la decisión de que lo acepto, ya se queda obligatorio. Entonces, es necesario, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a los deseos de uno, sí, tiene que ver. ¿Alguien más? Listo. La palabra negarse a sí mismo significa, en otra versión dice, olvídese de hacer su propia voluntad. Y haga la voluntad de quién. Lo que dice Mateo, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace quién. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos dirán, Señor, pero hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos... Y el Señor les va a decir, yo no lo conozco. ¿Y por qué Dios no lo conoce si hizo milagros en su nombre? Porque no hizo la voluntad de Dios, sino que la persona hizo su propia voluntad. Con todo respeto, espero no herir a alguna persona con esto que voy a decir, que a veces cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, encontramos personas que nos dicen, hermano, ¿por qué poca asistencia a la iglesia? Ah, no, hermano, es que yo oro en la casa. Hermano, ya la presencia de Dios también está. Eso no es necesario congregarse. Está haciendo la voluntad de quién. Y no la de Dios, ¿verdad? Cuando una persona se aferra a hacer según su propio pensamiento y según su propia definición a la luz de la Biblia, pero que no está interpretando el trasfondo de la misma, ahí va a tener problemas con Dios. ¿Por qué el Señor ordena al pueblo de Israel congregarse? ¿Por qué el Señor ordena al pueblo de Israel a discipular? ¿Por qué el Señor ordena que la familia también debe ser discipulada? Que entre otras, es importante que vayamos retomando esta parte que quizás por años no ha sido de pronto bien definido en nosotros como iglesia. Y no hablo solamente de nuestra misión, sino de muchas misiones. Estamos la misión haciendo algunos estudios y uno de ellos es que estamos mirando que las familias se están desintegrando. Hablo de familias pastorales, de familias cristianas, porque los padres, hablemos de los pastores primero, que muchos de los pastores se dedicaron a solo servicio en la iglesia, pero descuidaron la familia y no discipularon su propia familia, no estuvieron como más pendiente de ello, y por eso encontramos hijos de pastores apartados del Señor, apartados del evangelio, y lo mismo encontramos entonces familias
que puede ser que sus hijos hayan nacido dentro del evangelio, pero no estuvieron pendientes para educarlos en la palabra de Dios. No estuvieron pendientes enseñándoles en decir en la noche o en la mañana, bueno, hijos, vamos a reunirnos, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una breve meditación de la palabra y de lo que se va aprendiendo en la iglesia, se lo va enseñando a sus hijos y entonces se va a cumplir lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos padres descuidaron esa tarea. ¿Por qué? Porque entonces estar ocupados en los trabajos, en las empresas, otros muy ocupados en la iglesia, como lo mencionaba antes, y no estuvieron pendientes de sus hijos. Entonces los hijos aprendieron según la televisión, según el celular, y no aprendieron de lo que deberían de verdad aprender. Y descuidaron ese principal servicio que los padres debieran mantener. La educación fundamental de los niños no es el colegio, claro, es una parte importante, no es la escuela dominical, es la familia, es sus propios padres los que deben infundir esa educación, porque a los niños se les queda marcado para toda la vida lo que el papá y mamá les enseña, ¿sí o no? Lo demás, ellos pueden tomar otras decisiones porque en el colegio enseñan, sobre todo en secundaria, empiezan a enseñar filosofías ateístas y entonces encontramos hijos que ya no creen en Dios. ¿Y por qué? Porque quizás el papá o la mamá no estuvo pendiente de enseñarle teología. Entonces sí agarró la filosofía ateísta y como no hubo teología, pues obviamente el niño o el joven sobre todo se ha desviado del propósito en las cuales debía ir. Muy bien. Entonces, seguimos con la palabra. Dice, busquemos a hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa que Cristo vive plenamente en uno. Hay muchas personas y hay iglesias, y no sé usted cómo lo ha tomado cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es la manifestación y otra cosa la santificación y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Claro, todo va dado por el mismo Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la llenura es porque a partir de que usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos por medio del Espíritu Santo ¿a quién? A Cristo. Lo dice Efesios cuando habla del sello y de las arras de salvación. Entonces, si nosotros hemos recibido a Cristo, hemos recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y estamos llenos de qué? Del Espíritu Santo. Pero esto habla e implica vivir en una vida plena en Cristo. No que como que un rato en el mundo y un rato en la iglesia, un rato con los inconversos, haciendo como ellos hacen, y un rato con los cristianos haciendo como hacen los cristianos. No. Es la persona que en verdad ha entregado su vida a Cristo, es la persona que en verdad lo está demostrando a medida que Dios va santificando su vida. La santificación significa que nosotros le fallamos porque aunque hemos sido recibidos por el Señor, seguimos fallando, entonces el Señor nos perdona. Cada vez que acudimos a Él, le pedimos perdón y Él nos está santificando y vamos creciendo para la gloria de Dios. ¿Alaban a Dios? Ya las manifestaciones es cuando en algún momento su presencia se hace sentir y a veces las emociones de nuestra carne nos tratan de hacer pensar que esa es la llenura porque hay una manifestación y de pronto hasta emocionalmente nos movemos y hasta a veces desordenadamente sin tener de pronto la debida prudencia y eso pasa inclusive con la música. Note que la música, si a usted le gusta cierto ritmo, cierto género y una canción, usted se va a emocionar, ¿cierto? Yo me emociono cuando escucho algún tipo de melodía
ya sea en guitarra, ya sea en teclado, cualquier instrumento, y que me llegue a mí, eso también a veces lo emociona a uno y a veces como que quiere moverse, ¿verdad? Pero eso no significa que es que el Espíritu Santo me está moviendo. ¿Sí se da cuenta? Porque a veces confundimos esa parte. Una cosa son que a veces hay cosas que tocan nuestras emociones, pero nosotros debemos aprender también, pues obviamente, a ser prudente, a controlar. Si en algún momento el Espíritu Santo, yo como experiencia lo digo, yo he sentido el Espíritu Santo que me toca desde aquí hasta los pies, y a veces uno siente como ese hormigamiento y le da uno como ganas de saltar, como ganas de gritar, ¿cierto? Alaban al Señor. Pero eso no significa que me debo desordenar. Porque a veces encontramos, aún en el internet uno encuentra unos espectáculos que da vergüenza. Pablo, hablando a los corintios, habla del orden en ese aspecto. Y para entender hay que estudiarlo, obviamente. Bueno, volvamos entonces hablando del servicio en la iglesia, todo lo que implica. Entonces, una de las siguientes características como requisito que se aplicaron: ser lleno de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Qué significa lleno de sabiduría? Que abunda en conocimiento, que es prudente en la forma de actuar. Es lo que nos dice en el versículo 3, ¿no? Lleno de fe. Ahora, yo tuve digamos, una controversia con una iglesia, que no voy a decir el nombre por ética. Ellos son muy dados al tema de la llenura del Espíritu Santo, pero por medio de las manifestaciones, como he explicado. Y nosotros pues no tenemos como esa misma costumbre de que en el momento que el Espíritu Santo se manifieste, entonces hacemos cosas. No. Entonces, debido a eso, viene esta congregación a criticarnos y decía que nosotros no éramos llenos del Espíritu Santo y que todo el que se fuera a esa iglesia de discípulos de Cristo estaba condenada porque no estaba llena del Espíritu Santo. Entonces yo decía dentro de sí, pero a estas personas le falta la llenura del resto de cosas. Le falta ser llenos de sabiduría porque no están hablando bien. Les falta ser llenos de ¿qué más? De amor. O sea, no solamente ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora, la definición de la llenura del Espíritu Santo no es lo que muchos han interpretado. Es tener una vida plena en Cristo. Alaban a Dios. Y eso significa que en el hogar, en el trabajo, en el camino, en el carro, en el avión, donde quiera que vaya, en la iglesia, donde quiera que estemos, debemos ser de una sola pieza para glorificar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, llenos de fe. Persona que confía plenamente en Dios en todo lo que hace. Está en el versículo 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y vuelve a repetir, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces tenemos algo aquí. No sé ustedes si entienden qué es prosélito. ¿Qué significa? Que era de origen pagano, que se unía al judaísmo. Habían dos clases de prosélitos. Habían, digamos, griegos que se iban para Jerusalén a orar con los judíos, y ellos se sometían según las reglas judías, dentro de eso la circuncisión. Entonces ellos prácticamente se judaizaban. Esos eran prosélitos. Pero había otra clase de prosélito que solamente venía al templo a orar, pero no se sometía a las otras normas establecidas por el judaísmo. Y el pueblo judío en alguna medida lo admitía. Entonces, estas personas, al parecer, la mayoría que aparece aquí en la lista eran griegos, ni siquiera eran judíos, los que fueron nombrados para el servicio en la obra del Señor. Encontramos, agradó la propuesta, el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
¿Qué significa imposición de manos? Acto simbólico que consiste en poner las manos sobre una persona o un animal para transmitir un don, un poder o una culpa. También simbolizaba apartar a una persona para que cumpliera un servicio especial. Moisés, para dejar como sucesor a Josué, lo consagró mediante la imposición de manos. En el Nuevo Testamento, la imposición de manos significa siempre una bendición. Ahora, cuando habla de los animales, estamos hablando que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes, que eran los encargados del sacrificio de los animales, había un momento donde los sacerdotes imponían la mano sobre el animal y lo mandaban para el desierto, dando a entender que los pecados de estas personas iban a parar al desierto. Eso era toda una tarea de los sacerdotes de esa época. Los apóstoles consagraron a sus ayudantes mediante la imposición de manos, según lo que vemos aquí en el versículo 6. Ahora, esto no se trata de que entonces, bendígame pastor, bendígame hermana pastora, hermano, bendígame, ¿no? ¿Quién bendice? Realmente Dios, ¿verdad? Uno lo que hace es, digámoslo de otra manera humana, es como darle una ayudita espiritual a la persona, pero realmente no es que ayudemos, sino es una forma en que Dios actúa por medio de los medios que Él ha estado usando. Entonces, no es que nosotros tenemos el don de hacer milagros. Entonces viene un hermano y me dice, oiga, regáleme ese don. O deme también para yo también hacer lo mismo. No, eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace el Señor. Qué bueno es tomar las mejores decisiones para servir. Ahora, vemos entonces que en todo esto que vimos aquí, habían dos problemas. ¿Cuál era? El descuido a las viudas y el descuido de la oración y de la palabra. Pero realmente ese descuido de los apóstoles por la palabra y la oración fue intencional. No, fue porque estaban ocupados en qué, en el servicio de las actividades. Entonces, ahora vamos a aplicarlo acá. ¿Para qué cree que Dios te ha llamado? Aparte de habernos llamado para ser salvos. ¿Cuántos se sienten escogidos? ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Cuántos se sienten llamados? ¿Para qué? Aparte, hemos sido llamados para ser salvos, también hemos sido llamados para servir. Y seremos llamados para ir ¿a dónde? A la eternidad. Usted y yo, que estamos en la iglesia, yo sé que Dios quiere que usted haga algo en la iglesia. Pero para hacer algo no es decirle al pastor o a la pastora o a quien esté encargado, yo quiero hacer eso. Aquí hay unos requisitos. ¿Cuáles son? Demuestre que usted es verdadero cristiano. Pero no con palabras, con hechos. Demuestre que usted es un verdadero discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante de la palabra de Dios. Un discípulo es el que sigue a Jesús. Un discípulo es el que está dispuesto a servir. Pero básicamente la palabra discípulo enfoca enfoca al estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe qué personas ni siquiera quieren leer la Biblia? Algunos de pronto dicen, no, es que ya no voy a leer. A mí también ya se me enfocaron los ojos, pero me tengo que acudir a las gafas. Ahora en los celulares aparece con letras mucho más grandes, por si de pronto no puede ya leer la Biblia. Gracias a Dios que hoy por hoy tenemos Biblia por todos lados. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está la Biblia, ¿sí o no? En los celulares, si usted lo quiere usar, vaya al descargue y ahí está. Y gratis, ni siquiera le cuesta.
Entonces no hay excusas de que no se puede estudiar la palabra de Dios. Por eso es que a veces cuando nosotros no estudiamos, pues nos falta conocimiento, o a veces vienen otras personas más hábiles y nos manipulan con la palabra y nos engañan. Por eso se hace necesario que el diácono, servidor de Dios, esté dispuesto a ser fiel a Dios y a ser también un discípulo que está constantemente estudiando, que está constantemente preparándose. Las personas que tienen esta carrera profesional, cualquiera que sea, sabe de que tiene que actualizarse, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se actualiza? Se va quedando atrás. Nosotros los pastores tenemos que estar actualizándonos. No es que no piense que, no, el pastor solo predica ya. No, detrás de eso hay mucho que hacer. Entonces, mis hermanos, espero que con la ayuda del Señor, espero que con la ayuda de esta palabra nos enfoque a disponer nuestra vida para servir. Pero dígale, Señor, yo sé que me he entregado a ti. Señor, yo sé que quizás no he entendido muy bien, he descuidado las responsabilidades que tengo, que hice, tal vez sin darme cuenta, tal vez no con plena conciencia, y ahora entiendo que debo obligatoriamente empezar a cumplir con aquellas responsabilidades que he adquirido voluntariamente delante de ti. Y para empezar a servir en la obra del Señor, ya sea en actividades, ya sea en el ministerio, según el llamado, según el don, según la vocación que tenga, solamente debe disponer su vida a seguir a Cristo, a vivir una vida plena en Cristo y a ser un buen discípulo de la palabra de Dios. Conclusión: quienes eligieron a los diáconos o servidores de Dios fue la iglesia. Lo dije yo al comienzo. La organización es muy importante en una congregación para resolver las diferentes situaciones que se presentan dentro de ella. Segunda conclusión: la iglesia crecía no por las actividades que con frecuencia realizaban, sino el buen testimonio que ellos ejemplarizaban. Las actividades no son la prioridad en una iglesia. Debe ser la parte ministerial, la parte del discipulado. Aplicación: debemos estar dispuestos para servir en la obra del Señor. ¿Alaban a Dios? ¿Sí estamos dispuestos? Que Dios nos ayude. Pidámosle perdón. Y como dice Apocalipsis cuando habla del primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Ya haz las primeras obras. ¿Qué pasa cuando nosotros recién recibimos a Cristo? Nos enamoramos, ¿verdad? Y teníamos buena chispa, teníamos buena dinámica, teníamos buen entusiasmo, buena disposición. ¿Y ahora qué pasó? Esa parte que recibió del comienzo no se debe perder. Claro, ya con un poco más de madurez, con un poco más de asentamiento, obviamente, porque quizás en ese reciente, por desconocimiento también de la palabra, actuamos de pronto de manera tan emocionada que hacíamos cosas también un poco fuera de la palabra. Por la misma disposición, por la misma emoción, por la misma alegría, por ese mismo gran amor. Yo recuerdo, y pues aún lo hago, pero con más prudencia, que a todo el que se me apareciera yo le hablaba de Cristo. Me subía en el bus, allá, que se me hiciera, al lado mío, ahí estaba compartiendo. Ahora no funciona mucho así. Ahora, ¿sabe qué toca hacer? Le gustaría hacer un discipulado, pero ellos no entienden la frase discipulado. ¿Le gustaría hacer un estudio bíblico? Algunos dicen sí, otros dicen no, otros dicen esperemos a ver. Pero hay que hacer algo. Hoy por hoy la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando y todo lo que estamos viviendo está cambiando. Pero hay algo que no cambia y es la palabra de Dios. Porque a veces queremos acomodar el evangelio según lo que el mundo nos está absorbiendo. El modernismo, el conformismo y las cosas. Ay, esto es más lindo, pero esto es lindo, es de Dios, agrada a Dios.
¿Está al acorde de la palabra o no lo está? Debemos nosotros analizar sobre esto. Vamos a orar. Si usted siente que le ha fallado a Dios, hermano que también nos ve por este medio, amigo que escucha, le animo a leer la palabra, a estudiarla, pero debe unirse a una congregación de sana doctrina. Debe ir a la escuela como el hijo va al colegio para poder aprender. Debe estudiar, debemos estudiar. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa hora, perdón si hemos fallado en el servicio. Sabemos, eterno Dios, que tú nos has llamado con el propósito de ser salvos, y hemos aceptado, por supuesto, este llamado. Pero también sé que nos ha llamado para que sirvamos dentro de la comunidad, dentro de tu obra. Pero quizás a esto le hemos esquivado, porque no hemos cumplido con requisitos que tu palabra nos enseña, y no hemos cumplido los requisitos porque tal vez hemos desconocido tu palabra. Dios, perdónanos, porque a veces tal vez hacemos nuestra propia voluntad. Dios, queremos hacer la tuya. Ayúdanos que cada paso que demos, hagamos tu voluntad. En lo que hagamos, Dios, que podamos realmente hacer lo correcto en todas las cosas. Enséñanos a madurar, a ser confrontados por la palabra, para aceptar que estamos fallando, que estamos errando delante de ti en el servicio, en la iglesia, en nuestro hogar quizás, en el trabajo, en cualquier lugar. Dios, pedimos perdón. Ahora por su gracia y misericordia, salvanos. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por abrazarnos con tu poder. Gracias por abrazarnos. Gracias, eterno Dios, por este momento, por esta oración que tú nos has concedido realizar. Ruego por todos, amigos, hermanos y demás, que sean llenos de tu gracia y de tu poder. Gracias por abrazarnos con tu amor, con tu poder y con tu luz. Ayúdanos para ser buenos servidores de ti, de eterno Dios, y que toda la iglesia, toda la gente tengamos esa conciencia de estar dispuestos a servirte en lo que sea necesario. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, hermanos y amigos, que Dios los bendiga, y espero que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Compártala con otras personas, con familiares y amigos y demás, para que también sean edificados.